Capítulo 9. ¿Quién dijo que las mujeres son el sexo débil? Existen más de 5 millones de empresas propiedad de mujeres. Las compañías del siglo XXI, de acuerdo al listado de Fortune 500, que generan, según esta sobreestimada lista, más empleos que las grandes corporaciones. Patricia Aberdeen y John Naisbitt. Estuvimos felizmente casados durante 14 años. Una noche no volvió a casa. Me hallaba cenando con una de mis excompañeras de la escuela secundaria. Sandra y yo siempre habíamos sido buenos amigos. Si bien entre nosotros jamás había habido romance, me estaba hablando sobre su divorcio y lo sucedido con su matrimonio de 14 años. Después de la escuela secundaria, yo realmente quería ir a la universidad y estar lejos de mis padres, me confió. Fue mi momento para crecer y descubrir quién era. Pasaron unos meses y conocí a Dan. Era mayor que yo y estaba más avanzado en los estudios. La atracción fue inmediata y volaron chispas. Jamás me sentía tan viva, tan hermosa y tan enamorada. Solía acompañarme después de mis clases hasta mi dormitorio. El camino recorría un jardín con viejos robles y en el otoño las hojas de color rojo revoloteaban en el viento junto a nuestros pies. El aire estaba fresco y recuerdo la primera vez que me rodeó con el brazo para acercarme a él al abrigo de su cuerpo. Ese momento fue perfecto, siempre atesoraré ese recuerdo. La historia de Sandra no es la primera que escucho de este estilo. Dan se graduó, estudió leyes y ambos se fueron a vivir juntos. La vida era una dicha y sabían que eran la pareja perfecta. Cuando Dan terminó sus estudios, se comprometieron y se casaron. Para ayudar con los gastos, Sandra tomó un empleo y dejó de estudiar a solo 6 meses de su graduación. Prometió terminar algún día. Ese día nunca llegó. La carrera de Dan estaba primero. Luego compraron una casa y entonces comenzaron a llegar los niños. Sandra era la esposa perfecta, una madre afectuosa, el pilar emocional de la familia durante los años en que Dan luchaba para llegar a la oficina del piso superior en su compañía. Después de 10 años lo nombraron socio en un brillante estudio jurídico. También tenía una novia. El nuevo amor de Dan acababa de salir de la escuela de leyes y trabajaba para la misma empresa. Sandra sabía que algo andaba mal, pero se esforzaba por alejar los malos pensamientos y temores de su mente. Una noche, Dan no regresó a casa. Sus excusas no fueron creíbles. En las siguientes semanas no pasaba un día sin que pelearan o se ignoraran mutuamente. Enviaban a los niños a dormir para poder seguir la guerra. Durante unos meses intentaron salvar su matrimonio, pero Dan nunca dejó de ver a su amante. Eventualmente se fue de la casa y poco después Sandra pidió el divorcio. Sentados a la mesa del restaurante, Sandra me miró y dijo, ¿sabes qué fue lo que destruyó nuestro matrimonio? Negué con la cabeza. No teníamos nada en común. Hizo una larga pausa y agregó, había mucho amor y sé que él aún me ama y yo siempre lo amaré, pero el amor no fue el tema. Cuando no teníamos dinero, teníamos eso en común. Trabajábamos juntos para poder terminar de estudiar, para que él se iniciara en su trabajo, para comprar la casa y proveer para los niños. Pero cuando llegó el dinero y la vida se hizo más fácil, ya no teníamos nada en común. Los ojos de Sandra estaban fijos en algún punto lejano en la distancia. Después de otro largo silencio, prosiguió. Sabes, de alguna manera él me advertía, desde un par de años antes de su aventura. Solía decir que podía ser buena idea que yo volviese a la escuela, que consiguiera un empleo o que hiciera algo más que estar en casa con los niños. Pero casi inmediatamente decía que no quería que yo trabajara porque él quería ser el proveedor para la familia. Lo sentía como su deber o algo así. Entonces calló, esperé unos minutos y pregunté, ¿qué hacías durante el día? Bueno, tenía amigas, íbamos juntas a clase de gimnasio o hacíamos cosas con los niños. Yo trabajaba medio tiempo en el preescolar de mis hijos. Obviamente sus pensamientos se anticipaban a sus palabras a toda velocidad. Cuando Dan volvía a casa por la noche no teníamos realmente nada de qué hablar. Su carrera era excitante e interesante, pero yo solo podía hablar sobre los niños. Creo que yo sentía que nuestros caminos se estaban apartando, pero no supe qué hacer al respecto. Las marcas de la preocupación se denotaban en el rostro de Sandra a medida que revivía su pasado. Quise reconectarme con él. Sentía desesperadamente el anhelo de sentir otra vez ese gozo que sentíamos en la universidad cuando caminábamos por el sendero de los robles.
En mi corazón yo sabía que estaba perdiendo a la persona más querida y valiosa de mi vida, pero ¿qué se le puede decir al ser amado cuando lo único que puedes hacer es llorar? Me dolía tanto y me sentía tan traicionada e impotente, también amargada. Siempre pensaba que después de todo lo que había hecho por él, no era justo que él me hiciera esto. Terminó su relato diciéndome que tenía planes de volver a estudiar para obtener su diploma. Mientras tanto, estaba trabajando para una compañía contable importante como supervisora de personal. El salario no era muy bueno, pero necesitaba el paquete de beneficios mientras criaba a los niños. De vez en cuando salía con alguien, pero nada en serio. Dan se había casado de nuevo, pero no con la joven abogada. La política de la compañía les había impedido seguir juntos y cuando recibió un aviso de ultimátum, Dan dejó de verla y ella se fue de la empresa. Sospecho que la mayoría de quienes leen este libro han oído historias similares a la de Sandra. Los consejeros de búsqueda de empleo trabajan a diario con mujeres en situaciones parecidas. Estas mujeres suelen tener necesidades económicas mucho mayores de lo que el mercado les paga por su capacidad o nivel de experiencia. Y si la mujer tiene hijos, existen necesidades adicionales, como niñeras, ausencia cuando los hijos se enferman. Las exigencias de una madre sola están a la orden del día, las 24 horas. La pregunta que escucho una y otra vez en estas situaciones es, ¿cómo y por qué sucede esto? Ocasionalmente oigo que las mujeres culpan a sus esposos o a los hombres en general, pero la mayoría sabe en realidad que de alguna manera ellas mismas han preparado el terreno, saben cómo llegaron allí. Lo que no saben es qué hacer o qué podrían haber hecho para que todo resulte diferente. El propósito de este capítulo es el de ofrecer algunas perspectivas sobre las mujeres, el dinero, el éxito y la realización propia. Pero antes de eso, debo advertirles que todo esto proviene del limitado punto de vista de alguien que acepta haber sido un machista chauvinista hoy parcialmente reformado. ¿Quién es el sexo débil? Me encontraba con un amigo en una tienda de libros usados cuando él encontró un viejo ejemplar sobre formalidad y etiqueta, escrito para mujeres por una mujer. Hablaba de todas las cosas correctas que se debían hacer ante la presencia de los hombres. Mi reacción inicial fue reír cuando hojeamos el libro y leímos algunas cosas absurdas. Decía que las mujeres debían fingir no ser tan inteligentes o capaces como los hombres. Específicamente decía, no contradigas la opinión de un hombre, hazle sentir que sus ideas son brillantes y más adelante, en el deporte no seas demasiado talentosa o atlética y siempre deja que el hombre gane. En otra sección del libro indicaba, nunca lleves contigo encendedor o fósforos para que el hombre pueda asistirte al encender un cigarrillo. Dejamos el libro y salimos riendo. Mi amigo dijo, ¿por qué querría una mujer vivir fingiendo ser menos de lo que es? Ambos coincidimos en que era buena cosa que los tiempos hubieran cambiado. Pero en verdad han cambiado. La idea de que las mujeres son el sexo débil ha sido una de las mayores mentiras en la historia de la humanidad. Si medimos la fuerza en cuanto a músculos y violencia potencial, estoy de acuerdo. Pero también es evidente que si nuestra civilización debe evolucionar hacia niveles más elevados, tenemos que cambiar la regla con la que medimos la fuerza. No recuerdo cuándo me enteré de que existía un movimiento en defensa de los derechos de la mujer, pero sé que mi reacción inicial fue de indignación e impacto. ¿Cómo dicen que los hombres no tratan con justicia a las mujeres? ¿Qué quieren decir con igualdad de oportunidades? Mi empresa contrataba a muchas mujeres. Puede ser que el salario sea bajo, pero no es mi culpa si no están capacitadas en lo comercial. Sé que hay hombres que tratan a las mujeres como verdaderos bárbaros, pero no entre mis amigos. Deben estar hablando de otros hombres y no de mí. Además, ¿por qué se quejan? Somos los hombres quienes las cuidamos y les hacemos la vida más fácil. Ojalá mi vida fuera tan fácil como la de ellas. No necesitan traer el pan a la mesa ni proteger a la familia. Me llevó un tiempo darme cuenta de que los hombres como yo eran el objetivo principal del movimiento femenino. Y aunque esto me impactó, ahora agradezco lo que me enseñaron. En 1985 formé mi primera compañía con dos mujeres como socias de igual participación. Hasta entonces solo había tenido socios varones. Si hubiese sabido antes que mi negocio sería más fácil, rentable y mejor con mujeres como socias, lo habría hecho muchos años antes.
Y aunque me llevó algún tiempo adaptarme a la manera femenina de conducir los negocios, y aunque en el camino hubo discusiones acaloradas sobre cómo tratar o manejar ciertos problemas, descubrí cosas muy interesantes, no solo sobre las mujeres, sino sobre mí mismo y otros hombres. En mi vida, las socias mujeres han producido dos cosas que no siempre había tenido con los socios varones: paz y rentabilidad. Y cuando se tiene paz y rentabilidad, ya no importa tanto ganar crédito por mi gran mente para los negocios o cuál género pesa más. Créanme, la tranquilidad y la rentabilidad son mucho más satisfactorias que un ego elevado o las deudas. Puede ser que mi primera experiencia sea limitada o quizás solo haya tenido suerte, pero hoy puedo aventurarme a decir que basándome en lo que he visto hasta ahora, las mujeres son mejores que los hombres para los negocios. Los hombres son como un alce con astas. Muchas veces se dedican a competir por el tamaño de sus astas en lugar de buscar el sentido común o el verdadero conocimiento. El libro Barbarians at the Gate, Bárbaros en la Puerta, de Brian Burrough y John Hilliard, habla sobre la adquisición de R.G.R. Nabisco. Es una gran historia sobre lo que sucede en el mundo real cuando se pone el tamaño de las astas por delante del cerebro y del sentido común. El relato muestra que a causa de luchas de poder sin sentido, un imperio entero se derrumbó. Tomemos esa historia y hagámosla extensiva a la economía global y quizá lleguemos a entender por qué nuestra economía está tan endeudada. En este escenario dominado por los hombres, la batalla se libra entre astas enormes y cerebros del tamaño de una arveja, impulsados por el objetivo principal de mantener el poder sobre los demás en lugar de construir una economía mundial que haga una contribución al bien común. ¿Por qué las mujeres no están dirigiendo la orquesta? Sospecho que es porque la mayoría de los hombres, lo piensen o no, siguen creyendo en el mito de las mujeres son el sexo débil. La historia muestra que es un mito creado por los hombres, impuesto por medio de la violencia, miedo y fuerza bruta, y la mayoría de los hombres sabe que es absolutamente un mito. El mito comenzó a perder fuerza cuando entramos en la era industrial, cuando el músculo dio lugar a la maquinaria y la capacidad mental. Ahora que estamos en la era informática, la maquinaria ha dado lugar a la información electrónica y el músculo está casi obsoleto, a excepción de cuando se lo utiliza por su atractivo cosmético, como lo demuestran los millones de hombres y mujeres que se ejercitan en gimnasios y spas para tener cuerpos duros. Y a pesar de todos los cambios tecnológicos de los últimos años, el mito de que las mujeres son el sexo débil continúa, contrastando nuevamente el poder de las ideas y los pensamientos. Debo agregar, los hombres no son los únicos que promueven y sostienen el mito. Así como sigue habiendo machistas chauvinistas, sigue habiendo mujeres dependientes y blandengues que interpretan su rol y dan mal nombre al género femenino. El cliché que estas mujeres usan es: entregué mi poder. A medida que he comenzado a prestar atención a los varios modos en que me sigo aferrando al mito y en tanto sigo dejando de lado mi necesidad de sentirme superior a las mujeres, me resulta más fácil reconocer cuando debo salirme de su camino y dejar de impedir que avance su poder y su fuerza. Pienso que lo que más me cuesta es saber qué hacer cuando encuentro mujeres que, por algún motivo, siguen jugando a hacerlas impotentes ante los hombres que dominan. Sé que no estoy solo en esto, porque a otros hombres también les resulta difícil. Nos recuerda que cambiar el statu quo requiere de un esfuerzo conjunto de grandes proporciones. ¿Qué pasó con las mujeres? Desde mis días en la escuela secundaria, ya sabía que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Parecían estudiar con mayor diligencia y a menudo obtenían mejores calificaciones. Me preguntaba qué había pasado con las mujeres entre ese momento y el presente. ¿Cuáles fueron las presiones que les lavaron el cerebro para que siguieran aceptando sus roles terriblemente restringidos en la sociedad dominada por los varones? Si eran tan inteligentes como parecían serlo en la escuela, ¿por qué no podían llevar la batuta después de graduarse? Interrogué a varias mujeres que se desempeñaban en el ámbito comercial. Algunas de las respuestas resultaron muy interesantes. Aunque la mayoría de las mujeres de mi edad entienden que tener capacitación para un empleo es importante, muchas siguen pensando que los negocios son territorio masculino. Quizá eso sea cierto hoy en día, pero no fue así como todo comenzó. Cuando los seres humanos vivían en cavernas y aún hoy en algunas culturas nómades,
Lo que conocemos como comercio o negocio eran tareas desarrolladas por mujeres. El papel del hombre consistía en dos funciones primarias: pelear, proteger a su comunidad y familia de otros hombres y cazar. El resto de las tareas eran dominio de la mujer: construir y mantener el refugio, producir vestimenta, preparar la comida, hacer utensilios, cuidar a los enfermos, labrar la tierra y criar a los niños. A medida que pasó el tiempo, los hombres debieron recurrir cada vez menos a cazar y pelear, de modo que regresaron al campamento y se hicieron cargo de tareas que desarrollaban las mujeres. A lo largo de los siglos, convirtieron estas actividades en negocios. Eventualmente abrieron rutas de comercio con otros países, intercambiando mercancía que tenían en abundancia por otras cosas de las que sus sociedades carecían. Hoy los hombres dominan el negocio de la vivienda, la vestimenta, los productos alimenticios, la distribución de alimentos, la medicina y la educación. Y aunque los hombres han hecho mucho por el avance de la tecnología en casi todas estas áreas, también trajeron consigo la misma energía utilizada en la caza y la lucha. Es esa mentalidad del pez grande que se come al pequeño, trasladada al mundo de los negocios. Son tácticas heroicas orientadas a la violencia, traducidas en políticas, y hasta trasladaron tácticas heroicas al ámbito de la medicina, donde se ataca a las epidemias, se destruye a las bacterias y se pelea en la lucha contra el cáncer con cuchillos, bisturís, venenos, quimioterapia y armas de alta tecnología, radiación. Uno no puede más que reflexionar en cómo podría haber evolucionado la sociedad si la hubieran dirigido principios más femeninos, estereotipados o no. Cuando hablo con hombres y mujeres acerca de los negocios, siempre oigo las mismas quejas. Ninguno de los dos sexos disfruta de la violencia, la competencia feroz y la abierta hostilidad que encontramos en el mundo comercial. Al contemplar el ascenso en la escalera corporativa, veo el mismo tipo de mentalidad de matar o morir que veía en Vietnam mientras combatíamos. Me entristece ver hombres y mujeres que eligen jugar este juego y luego observar en qué tipo de personas se convierten. Decidí no jugar el juego corporativo, por lo que salté de la seguridad que ese mundo me ofrecía hacia formar mi propio negocio. Pronto descubrí lo vicioso y feroz que puede ser el mundo de los negocios. Nadé con tiburones en aguas ensangrentadas con mi propia sangre. Después de un tiempo dejé de sangrar y aprendí a nadar con algunos de los mejores. El juego se hizo más divertido y cuando aprendí las reglas, también vi que era bastante seguro. Los tiburones por lo general buscan presas más débiles que ellos. No hay que ser tiburón para sobrevivir. Solo hace falta dejar de ser débil o poco conocedor cuando se trata del juego del dinero, las inversiones y los negocios. A veces hablo ante grupos de mujeres y siempre doy el consejo que les doy a todos, varones, mujeres, mayorías o minorías. No se especialicen demasiado temprano en su vida laboral. Sean primero generalistas en negocios. En lugar de elegir un empleo principalmente por lo que ofrece en cuanto a salario, beneficios o seguridad, busquen empleos en los que puedan aprender. La verdadera riqueza de una persona está en su conocimiento y no en su cuenta bancaria. Si una persona tiene que trabajar medio tiempo o tiempo completo, ¿por qué no buscar empleos que desarrollen experiencia en ventas, marketing, productos, contabilidad y finanzas? En unos 10 o 15 años, uno habrá aprendido lo suficiente y dejará de ser vulnerable a las mordidas de los tiburones, en lugar de ser un agotado higienista dental, secretaria ejecutiva o programador de computadoras. Esta capacitación es tan valiosa para llevar adelante un negocio, aunque no es la razón principal por la que la recomiendo. Lo hago porque resulta el camino más rápido que conozco para que las personas aumenten su conocimiento, autoestima e ingresos. Además, a medida que los costos laborales aumentan y el costo de los productos baja, cualquiera que tenga múltiples capacidades y pueda desempeñarse en diversos roles podrá exigir más dinero en el mercado laboral. Habrá menos callejones sin salida y más libertad en el largo plazo. Recuerde, hay pocos empleos en este mundo que no estén conectados a los negocios en una forma u otra. Cuanto más sepan las mujeres acerca de los negocios, el dinero y las finanzas, tanta mayor libertad tendrán y mayores serán las posibilidades de que descubran su propio poder. He conocido mujeres que ascienden por la escalera corporativa y entraron en dominios masculinos. Muchas han tenido que entregar su poder o masculinizarse, en lugar de llevar sus propios poderes y talentos al mundo de los negocios.
Y hay muchas que renunciaron y huyeron, alejándose del juego lo más pronto posible.